realmente increíble. Les pido que antes de comenzar a conversar le demos un fuerte aplauso a Caro Bloch por su tremendo trabajo en sincronía, porque vamos a conversar sobre todo el trabajo artístico que ella ha realizado, que ya comentábamos. Además de documentalista, estudió arte, es artista visual, es escultora. Ustedes vieron ahí, al final, sobre todo las esculturas en distintos lugares geográficos que yo creo que básicamente dan cuenta de esta línea de trabajo creativa que tú sostienes, básicamente, que cómo la geografía, los lugares alejados, definen de buena manera la identidad de las personas. Cuéntanos un poquito de esa leitmotiv y particularmente del caso de estas mujeres, ¿no? De Ilka y Bárbara Hernández. Oye, lo primero, gracias por quedarse, qué bueno los que se sentaron más adelante, que estaban muy lejos. Lo primero que quería era invitarlos, porque en este momento, en estos días, está la exposición en Matucana 100. Yo he hecho exposiciones sobre este tema en Bolivia, aquí en Argentina, pero nunca había mostrado la película y la exposición al mismo tiempo. Había mostrado también la película en los festivales y todo, y siempre era como, bueno, sí, yo hice la película vendiendo las esculturas y así, pero esto de tenerlas juntas, en esta posibilidad, que aparte acá se veía mucho mejor, así que fue más grato verla. Sí, se veía súper bien acá. Bien. Entonces ahí pueden tener las dos mejores opciones, o sea, de haberla visto acá y ver la exposición que está cerquita aquí, donde verían como el cierre de este proceso que empezó el 2016. Y la verdad es que yo desde que salí de la universidad, siempre mi investigación ha sido de cómo la geografía esculpe la identidad de las personas. No en cualquier lugar, sino en los lugares más extremos. Y esto empezó investigando en Patagonia. En Patagonia, mi película anterior se llama Respirar helado. Y ahí yo decía, pero qué increíble esta gente que vive en la Patagonia con todo ese frío, y como que venían en los botes y salían con los troncos así cargando, y yo decía, son como islas, como personas islas. Y yo decía, son como personajes con clima, como que me pasaba todo eso cuando los veía, porque estaban medio como que se acurrucaban con el frío, la forma de hablar, que dicen que con el viento uno habla de otras formas, tiene que acercarse a hablar más despacito, o son más callados también, que distintos los caribeños que dicen que hablan más fuerte por el sonido del mar. ¿Me han dicho eso? Entonces como que las identidades van cambiando en ese sentido. Y bueno, y desde ahí fue como pensando en estos personajes islas, y dije, ¿qué pasa con las nadadoras o nadadores que están siempre hundidos? No como semi hundidos, como el caso de la Patagonia en los fiordos, porque los fiordos se han fijado también que se sumerge la cordillera ahí, y uno ve como estas islotes así, son las cimas de las cordilleras. Y yo decía, bueno, ellos son como estas islas, pero ¿qué pasa si tú siempre estás sumergido y ves todos estos personajes como que se asoman para afuera, como una especie de iceberg? Decía yo. Y claro, son como anfibios, ¿no? Entonces también esa fue como el proceso de evolucionar, digamos, en cómo se va esculpiendo tu identidad. Y en estas películas, por eso también hay como unos tiempos largos, como para dar cuenta de esa insistencia, ¿no? Como Bárbara cuando nada, y uno dice, ¿cómo no se cansa? ¿Cómo fluye en este espacio? Y ya su cuerpo es parte de esa ola también, es como... bueno, eso tal vez me desvió un poco de la cuestión, pero es eso. Entonces, claro, las esculturas también es eso, es como las hago en cerámica, que es barro. Al principio los de la Patagonia los trabajaba con palos, así como... Tienen como esas montañas así que están súper como rasgadas por el viento, duras, hoscas. En cambio, las nadadoras no. Las nadadoras eran todo lo contrario, son suaves, son acuáticas, entonces tuve que empezar a trabajarlas mucho más
bruñidas, las bruñía con conchitas, con cucharas para que quedaran con esa suavidad del agua y también como esa forma, como el agua les forma el cuerpo también. Eso. Sí, entremos a los personajes de Ilka y Bárbara Hernández, que logró récord Guinness por estas hazañas que hace de nadar bajo cero prácticamente, y además campeona de nado gélido, ¿no? En aguas gélidas. Entiendo que inicialmente tú entraste a esta temática a través de los Juegos Olímpicos y el nado sincronizado. Y de ahí viene también la palabra, ¿no? ¿Cómo llegaste a estas dos mujeres tan distintas entre sí, pero que se hermanan en el agua? Bueno, acá yo creo que deben haber gente también que ha trabajado en cine o bueno, cuando uno está haciendo un guión de documentales imaginario. Sobre todo si todavía no tienes tus personajes, aún más imaginario. Yo empecé a hacer esto pegada con el nado sincronizado de los Juegos Olímpicos. Me metí al estadio italiano a ver a las chicas y empecé a filmarlas, y cada vez que las filmaba decía, se me ocurre una escena para mi guión. Y escribía para mi guión y cuestiones y hacía las esculturas y decía, uy, eso está, es una escultura esto de acá, y hacía la escultura, y cuando hacía la escultura decía, tengo que filmarla haciendo esto otro, y así, iba como de una a otra. Y ahí tenía yo una de mis protagonistas que a mí me encantaba ella, la filmé desde los 13 años hasta que tuvo, no sé, casi 17. Pero la realidad supera la... no sé cómo dicen ahí, pero lo que pasa es que estaba en el sur y conocí a Bárbara, la vi en el diario, y la vi nadando entre los glaciares y me impresionó. Era ver una escultura mía mezclada con los cuadros que yo hacía en esa época. Y me llamó mucho la atención de que ya es una gran deportista y todos la muestran como la gran deportista y es una hazaña todo lo que hace, pero también es un acto poético. También me imaginaba como esto, como los dioses cuando lanzaban así hasta las doncellas en el volcán y las desnudaban así, pum, no sé, algo así. Yo decía, ella llega y se saca la ropa y se tira entre medio de los hielos. Y encontraba que era un acto poético también el de ella, y quería rescatarlo desde esa mirada, no desde la mirada más atlética. Y de hecho con ella fue súper complejo porque ella siempre me daba respuestas, hablaba mucho con periodistas, entonces me daba respuestas muy construidas ya. Y yo le dije, Bárbara, necesito saber de verdad, no puede ser que no sientas miedo, no puede ser que no sea... que sea así como ya, este es mi objetivo y ya, no. ¿Qué te pasa cuando estás en el agua y te asusta o te estás sintiendo mal y todo? Y ahí logramos llegar a esto que decía la cajita de su mamá y todo, pero fue todo un proceso de años. Ilka, yo fui a filmar, tenía una protagonista también, la fui a filmar a la isla, y cuando la vi a ella en la isla dije, ella no es. O sea, una cosa como de piel, ¿no? Y me reencontré con mi amiga Ilka. Tenía este guión con una chica de nado sincronizado, pero la Ilka era increíble. O sea, yo la conocía de cuando instalé mi primer monumento que aparece ya al final de la película. La conocía de 12 años atrás, que ya habíamos enganchado mucho. Yo le había imprimido fotos de su casa, de todas esas cosas, y se las llevaba de regalo de la casa que perdió. De hecho, de cuando aparece poniendo las fotos, esas son las fotos que yo le di. Y desde el primer día ella me contó la historia del tsunami que está relatada acá. Dije, bueno, esto es, o sea, no. Entonces, traté de meter a mi chica de nado sincronizado, pero se la comieron estas dos mujeres. Estas dos lobas. Sí, se la comieron como que era muy poderosa y la chica de nado sincronizado quedó como, si van a la exposición van a ver escenas, videos que yo tomé de ella y que fueron muy importantes porque fueron, bueno, aparte de todas las esculturas y la creatividad que surgieron en mí gracias a ella, digamos,
pero también gracias a ella se gestó el documental. Y eso yo siempre lo agradezco. Igual fue, pero torturante sacarlo de la película, porque narrativamente no funcionaba, pero yo lo encontraba alucinante. Y eso pasa en las películas. Uno está contando igual una historia, aunque sea mínima. O sea, máxima en todo caso en esta situación. Justamente en la exposición Sincronía Aguas Abiertas podemos ver estas imágenes de las nadadoras sincronizadas y es impresionante cómo se dan vuelta con el vaivén del agua. Y en ese sentido tú contabas que trabajaste sola, después vamos a ver un poco más del diseño de sonido, pero o sea, además de filmar, tienes que tener capacidades muy especiales de nadadora tú misma para sumergirte debajo del agua, captar, seguir a estas mujeres lobas. Digo lobas porque hay una imagen detonante que son el grupo de lobas que nadaban en la isla Robinson Crusoe. ¿Cómo fue tu entrenamiento y tu trabajo, además de todo lo demás artístico, de meterte debajo del agua para filmar las escenas, principalmente en GoPro, las escenas submarinas? Ya, igual así como siendo súper sincera, yo no soy nadadora, soy gozadora del agua, no, no soy ni competencia ni nada. Tomé natación cuando tenía 15 años y después la dejé y nunca seguí, pero siempre me ha encantado nadar. Y cuando empecé esto yo decía, ¿dónde uno encuentra el espacio como de refugio, el espacio? Porque el refugio es espacio seguro y el agua no es segura, pero igual uno la siente como refugio de alguna forma rara. Entonces sí es como tal vez un lugar sagrado, al menos a mí me pasa eso. Hay gente que va a la montaña y le siente que subiendo una montaña es su lugar sagrado cerca de Dios, o con la religión, o con la música, o con el arte, que también a mí me pasa a través del arte. Pero yo tengo una conexión bien especial con el agua, no desde lo deportivo, digamos, porque no lo soy, pero sí me gusta mucho. Pero lo más loco de todo esto es que fue como un instinto esto, porque yo no estaba cerca del mar hace mucho tiempo y me fui a filmar a la Ilca y no tenía ni traje, no tenía nada y claro, meterme al agua y me decía, oye, ¿tú tienes tolerancia al agua y todo? Yo sí, no sé, pero esto es maravilloso, o sea, como que yo veía estas loas, o sea, esto de las loas que ustedes las ven ahí, eso que la GoPro te tira como, te amplía el plano, o sea, te rozan, te tocan, es bien abrumador, o sea, al principio yo me ponía así, y después ya como que uno se despliega más y se relaja. Pero como que volví al nado gracias a la película. Y de hecho ha sido tanto que, bueno, yo vivía en el Arrayán y dejé mi casa y me fui a vivir al mar. Pero fue cuando mostré la película en Maitencillo y en Concón, me invitaron a mostrarla y yo estaba buscando dónde cambiarme, a otro lugar, a arrendar, digamos, y de repente dije, si me vengo para acá. Igual, soy artista, bueno, viajo a Santiago, qué sé yo, me las arreglo, pero estar al lado del mar, dije, yo nunca he tenido esa oportunidad increíble. Y bueno, estoy desde noviembre viviendo allá, me metí a un grupo de nado con mujeres y ahora ellas juraban que yo era seca para nadar. Y vieron mi película y me invitaron al día siguiente a nadar y yo así como, es que yo no he nadado en la región central, que es otra cosa, Robinson Crusoe igual es subtropical, no sé, pues como otra la dinámica. Y me tiré con ellas y no sé por qué siempre pasa eso, que son más mujeres las que nadan. En esto, no es que no haya hombres, pero en estos grupos de nadadores hay muchas mujeres, yo decía que es como las lobas también, un poco así. Y la cosa es que estoy nadando en aguas abiertas ahora, pero nunca lo había hecho. Entonces ahora estoy aprendiendo, pero es como el instinto de esa creatividad de la película la que me llevó a volver a esto y a la vez como que siento que es como si lo extrañara, como, oye, por fin volví a hacer, pues nunca lo he hecho, decía yo. Digo, esa cosa de esa nostalgia extraña que te pasa con eso, con esos actos que son sagrados a uno. Bueno, son sincrónicos también, ahí sí ha ocurrido una sincronía, ¿no? Es verdad que tú no buscabas especialmente mujeres, por lo que me habías señalado. Sin embargo, también en Respirar Helado, tu primer documental del 2014, también tienes
historias de mujeres, hay una resiliencia ahí, mujeres que tienen trabajos difíciles, pescadoras o cortar leña, en el caso de respirar helado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que finalmente tus personajes son todas mujeres. Hay una fuerza ahí, para qué hablar de Ilka, que sobrevivió a un tsunami cuando el agua estaba entrando por la ventana, o en el mismo caso de Bárbara, que no es que no sienta miedo cada vez, que cada vez es como volver a sentir frío casi hasta llegar a la hipotermia, cuando ella dice tengo los dedos azules del frío. Entonces, como sin ser una búsqueda particular, ha pasado que todas tus protagonistas son mujeres. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, igual no sé, no creo que hayan visto Respirar helado en la anterior, pero en la anterior estaba siempre, bueno, viendo todo el tema de la Patagonia, y los personajes siempre, cuando uno piensa en los patagones así o en los gauchos y no sé qué, siempre son el gaucho del hombre así como súper rudo, power y todo. Y dije, ya, ok, no pasa nada. Pero de repente cuando estaba en Tortel vi un cartelito que me sacó un poquito humo, porque era como un cartelito de los pioneros que decía al señor, no sé, Javier Mancilla, no sé qué, papá, y su mujer, pioneros de Tortel. Y dije, a ver, ¿y cuántos hijos tiene esta mujer? 12 hijos. ¿Y cómo tuvo esos hijos? No sabes cómo era eso. Lo tenían arriba de troncos, con el cuero y no sé qué, prendían unas velas, unas fogatas, tenían así las cosas, porque en esa época no había luz. Y yo dije, pero, ¿qué onda? O sea, como que me... Dije, en verdad, siempre que se hace la figura del Patagón, es hombre. Y entonces le quise dar voz a las mujeres, y que contara la historia de las mujeres. Pero no fue, no sé si fue como una cosa así feminista, así como, sino que fue como, también están, o sea, ¿cómo le van a poner y mujer? O sea, eso lo encontré una falta de respeto total. Y bueno, así surgió, y también, bueno, hay una cosa de identidad mía, porque igual yo veía a estas mujeres cargando los troncos así, y yo decía, claro, esta es una labor que se ve un poco masculina, y a mí también me han dicho por el tema de ser escultora que pudiera ser masculina. Y Marcela es como una protagonista que en verdad ella es muy femenina, pero hace esto y es mamá, y entonces como que claro, había una identidad con eso. Y en el caso de Bárbara e Ilka, ellas, bueno, por supuesto son súper fuertes, o sea, son súper fuertes y son admirables. Pero también como que sentía que es que igual el agua es como bien, o sea, hay algo ahí en el agua que es seriamente femenino, a mi parecer. Pero es que igual es bastante subjetivo decirlo de esa forma. Igual obviamente está claro, el embarazo, con el tema del agua del embarazo, está el tema del bautismo, que es como un acto sagrado también con el agua. Pero hay algo que le pasa a la mujer con el agua que es bastante... O sea, cada vez que encontraba una protagonista era mujer, las que me llamaban la atención, digamos. Entonces, no es que no haya hombres, pero con las que yo conectaba eran mujeres. Y también, claro, para hacer un documental hay que tener una complicidad, entonces también yo entraba de una forma distinta también al ser mujer yo, o sea, me abrían las puertas de una forma distinta. También eso influye mucho. Claro, en el tema del diseño sonoro, tú filmaste sin apoyo de sonido, filmaste básicamente sola, aunque hay otras cámaras que aparecen ahí también de apoyo. Tú comentabas que en el fondo, como nadie ha escuchado cómo suena el fondo del mar, tenían la posibilidad de crear, de inventarse estos sonidos, y ustedes los crearon de cero con el diseño de Nadine y de Rubén. Pero en el fondo esa libertad creativa de imaginarse sonidos que no todo el mundo escucha. Nosotros estamos sobre la superficie, pero tú escuchaste sonidos y ruidos bajo la superficie. ¿Cómo fue esa experiencia sonora y llevarla
a sonidos concretos para la película, tan inmersivos además? La verdad, claro, no fue una decisión, o sea, fue como que yo partí sola porque dije, bueno, hablando con Ignacio Agüero, una vez yo le dije, oye, tengo que esperar a los fondos, pero me están invitando a la isla, ¿qué hago? Y me decía, ponte la mochila y ponte a filmar. De ahí verás. Y dije, pero es que pucha, hay que profesionalizarse. Dijo, las películas se pasan a veces. Tú parte y bueno, y ahí verás cómo pasa. Y el tema es que, bueno, me puse a hacerla y la seguí haciendo. Y se dio así. No fue que yo dijera, pucha, bueno, obviamente me hubiera encantado haber tenido un super equipo, tal vez, y todo, pero también se fue creando un lenguaje a partir de hacerlo sola y por supuesto también una cercanía con las protagonistas y claro, también como que lo que me ha dicho la curadora es que también la cámara es un personaje más. Se mueve harto, uno ve que hay alguien moviendo la cámara. No sé, por ejemplo, yo seguía a la Ilka, bajaba y me iba para arriba. Entonces después me dijo, oye, tienes que ponerte pesa. Ah, mira, oye, qué bueno es esto, decía yo, las pesas ahora me puedo mantener abajo, pero eran cosas que fui aprendiendo así. Y claro, quedó todo ese sonido filmado de las cámaras, pero es distinto a tener un sonidista que te filme todas las cosas. Entonces, y sí, yo de repente estaba con una Tascam y paseaba por el pueblo y filmaba con distintos sonidos, que los ocupamos, pero por supuesto faltaba mucho. Y también había veces en que yo estaba sola, como esa vez que le voy a pasar como un... así se puede, pero ese día que fue lo del Estadio Nacional a las 5 de la mañana, la parte que estaba oscuro, yo estaba muerta de sueño, fui sola, y puse el audio en donde era el audífono, y no tenía audio. Y fue como, bueno, va a haber que reconstruir esto. Cuando hubo luz, pues cambié la cuestión, pero no había audio. Y es una magia la que hacen. O sea, bueno, hay partes que yo también incluso, yo hice respiraciones, tactos de ropa, Rubén no quería sonidos grabados, entonces tratamos de hacer todos los sonidos, hubo que inventar los sonidos del tsunami, obviamente no había sonidos del tsunami que no estuvieran saturados, entonces fue filmar distintos ruidos que combinados dieron estas explosiones, estas grandes olas, y yo encontré que fue un proceso creativo hermoso. No sé si quieres decir algo tú, Rubén. Sí, por favor, no sé si le puedes pasar el micrófono a Rubén, porque está aquí el sonidista, de hecho es. Fueron 9 meses que estuvimos trabajando el sonido. Yo decía una guagua más. Y hay un instrumento, Rubén, hay un instrumento particular que fue protagonista de este diseño de sonido. ¿Cuál es? Sí, porque... Más cerca, pues. Sí, pero no se escucha. No se escucha. Fuerte nomás. Ya, ahora sí. Bueno, yo llegué a Chile y por ahí andábamos paseando y llegamos a un lugar donde estaban tocando el acordeón. Y yo me enamoré del acordeón, así, es un instrumento genial, esto de la música cubana no aparece mucho. Y entonces para mí como me llamó mucho la atención. Y estábamos buscando en ese momento qué hacer con la música de la película. Y por la productora Claudia nos habló de que había conocido un acordeonista que venía a Chile a hacer un concierto acá con una agrupación. Y ahí lo conocimos y empezamos a trabajar. Y el 90% de la música de la película está hecha solamente con el acordeón. Es decir, incluso hay efectos que simulan otros sonidos y están hechos con el acordeón. Hay respiraciones incluso que están hechos con el acordeón. Tambores que están hechos con el acordeón. Entonces le sacamos y fue de verdad que ese músico estuvo muy abierto porque grabamos aquí 2 días acaso y después le pedíamos cosas y él las hacía, nos las mandaba, entonces, no, por eso no, y nunca se cansó. Le decíamos, tienes que hacer que el acordeón se lamente.
Ya. Lloré. Imagínate así cuando se le hundió el acordeón. ¿Cómo sería eso? Y Nadine nos decía, voy a ver qué puedo hacer. Pero lo hacía súper bien. Y al final, al principio era solamente para Ilka. Y después quedó para toda la película. O sea, fue buenísimo. Y además un homenaje a Ilka de alguna manera, que su compañera es el acordeón. Sí. O sea, gracias a ese acordeón ella pudo salir adelante después de perderlo todo. Es muy bonita la metáfora también. Y también es bonito también que le pone este nombre de mujer, porque el acordeón no es mujer, ¿no? O sea, como ella es Lucía y la baña y la lava y la trata como su pareja también, así como, pero como su compañera de vida. Lo encuentro, a eso no, a tiro como empezó esto fue que en Cuba Sí. él enganchó con la película por eso, decía, esto es una historia de amor con su acordeón. Y me decía, oye, pero hay que hacer como que, claro, como que realmente fuera su pareja, siendo que no es el caso. Pero es bonito eso que dijera ella, está morena, de dientes blancos, y todo eso, a ti te enganchó en Cuba. Y después eso genera un motivo a lo largo, o sea, claro, yo hago la película, pero al final el equipo, como el caso del sonido, al final yo le hablaba ahora, que no la veía hace mucho rato la película, cantidad de cosas que conversando uno va agregando a la película y van armándose capas narrativas, no solamente de sonido, pero se hacen a través de estos sonidos, de estas frases, de las voces en off y todo, que van construyendo mensajes. Por ejemplo, esa frase que dice las penas se curan con agua salada, es como fundamental. De hecho, yo hice 3 exposiciones en Bolivia con ese nombre. Y me la censuraron una porque en Bolivia era el tema, pero me la censuraron los chilenos en Bolivia, no los bolivianos, sí. Dijeron que no se podía tocar ese tema. Pero no. ¿Te parece si abrimos un poquito? Tenemos algunos minutos, queremos escucharlos y escucharlas a ustedes. ¿Qué les pasó con esta película tan inmersiva, esta sensación de estar flotando y nadando entre lobas con estas mujeres? No sé si alguien nos quiere comentar. Estamos en el estreno de Sincronía. Es importante decir que esta película, como planteábamos al principio, se estrenó mundialmente en uno de los principales festivales de documentales del mundo, como Hot Docs en Canadá. También estuvo en Corea del Sur, increíble, y en Chile ha estado en FEMCINE, también en Sanfic, y es un largo recorrido, así es que no sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Una vinculación con el mar? O ahí hay una manito levantada con mucho entusiasmo. Así da gusto. Hola, ¿qué tal? Oye, no, gracias. Es bien inspirador, o sea, es bien bonito venir a ver cosas que te inspiran como para los procesos creativos, ¿no? Es heavy. Yo no esperaba que fuera tan inmersiva. Al principio, desde el primer momento, yo mareada, así. Porque ya hablaban justo de, pucha, cuando yo no miro para abajo porque me abruma todo en la profundidad. Entonces no pensé que iba a ser así, fue bien sorprendente. Y yo quiero hacer una pregunta así como más de copuchenta, porque me gustaría saber si esperaste en esos momentos que estabas grabando, entiendo que fue hartos años, si esperabas en algún momento que pasara algo en específico, porque tú hablas de estos eventos como eventos poéticos, como que ella se tirara al agua, pero implica mucho riesgo lo que hace ella. Entonces yo me preguntaba si es que esperabas con Bárbara que pasara algo así, o lo mismo con el acordeón y las historias y lo que le pasó a Ilka, si esperabas que en algún momento te entregaran ciertos materiales en específico, si es que llegaron esos materiales, y lo pregunto sobre todo porque me interesa el orden de tu cabeza o de la lógica en conjunto con el sonido. Me interesa saber el orden de cómo funcionó esto, cómo se creó esto temporalmente, sí, desde que empezaste hasta este día, no sé. Igual yo trabajo harto como con historias mínimas, tal vez no son tan... a veces historias más clásicas, como de tan así armada la curva, y me abro mucho también a lo que pueda pasar. De hecho, Bárbara siempre me decía, ¿qué quieres que haga?
Y yo le decía, no, tú haz tus cosas nomás, ¿cachai? Yo me despido acá de alguna forma, ¿no? Yo vi en un momento, yo no estaba cuando fue lo de el Chungará, pero lo vi y yo nunca había visto a Bárbara así. Y ahí yo pedí esos archivos y dije, yo tengo que tener eso porque es primera vez que la veía vulnerable. Ella es muy superwoman, ¿cachai? Es como demasiado heroína. Entonces ha sido el único momento vulnerable que ella ha tenido. Que le pasó sobre todo con el tema esa como de la atmósfera. Y claro, sí, uno puede esperar eso, pero a la vez era difícil acceder en ese sentido. Y sobre todo porque llegó la pandemia. La pandemia como que de alguna forma cortó y me hizo un pie forzado ya como de ir cerrando la película. Yo estaba filmando, empecé el 2016 a filmar las primeras cosas ahí en el Glaciar Grey, ese como final, lo filmé al principio. 2018 filmé a la Ilka, fue difícil ir a la isla, vendí esculturas, compré una cámara, me fui a la isla y así fue como un poco el proceso. Y llega la pandemia. Y en la pandemia fue como que no tenía todo el material para tener a la chica nado sincronizado, no tenía el arco dramático de ella para que fuera lo suficientemente fuerte. Tal vez ella lo era, pero a nivel de filmación uno necesita ciertos materiales para generar los arcos dramáticos y que evolucionen los protagonistas. Y en ese caso, en la chica de nado sincronizado no la alcancé a tener. Y pasó esto de la Bárbara, que fue en la época de la pandemia, que pasó lo del Chungará. Y la Ilka ya lo tenía, o sea, la Ilka desde la entrevista del tsunami, con eso ya tenía todo. Ella ya está, o sea, ella ya... Era como que en el fondo cada protagonista estaba en su proceso. O sea, la chica nado sincronizado era como que le iba a pasar este conflicto porque iba a entrar a la universidad y la universidad es la tumba de los deportistas, dicen. Entonces iba a dejar el nado sincronizado y yo quería filmar eso. No alcancé a llegar a eso. El caso de Bárbara sabía que a algún punto algo le iba a costar, que fue lo del Chungará. Y la Ilka ya lo había logrado. Y también yo había pensado en la estructura de que la Fernanda, la del nado sincro, estaba en una piscina, que era un espacio cerrado. La Bárbara estaba en estas lagunas y la Ilka estaba en mar abierto. Ese era un poco como mi orden mental, figurativo, interno. De las cosas que esperaba y las que no esperaba, pero también te das cuenta que por esperar las cosas se me fue una de mis protagonistas, y bueno, y también era la niña, la adulta y la mujer mayor, ¿sí? Y bueno, y lo que sí me hubiera gustado que hubiera pasado, que todavía no pierdo la esperanza que suceda, pero no va a ser parte de la película, es que Bárbara y Ilka se conozcan, y que hubiera sido hermoso, acá como que se juntan en la última escena, como que nadan juntas de alguna forma en estas aguas y las dos se admiran mucho. La Bárbara quiere ir a nadar, quiere dar la vuelta a Robinson Crusoe, lo cual es una locura, pero bueno, ella siempre hace esas cosas. Y Ilka dijo, yo la acompaño en el kayak al lado, así como la de seguridad, que también es otra locura porque ya tiene 80 años. Pero bueno, ojalá que en algún momento resulte, y si es así, obvio que la filmo. Absolutamente, es lo que todos veníamos esperando. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Estamos con el tiempo. No sé. ¿Puede otra pregunta? Sí. Por favor. Si alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta, adelante. Hola, Caro, Ignacio aquí, presente. Nada, simplemente felicitarte. Venía a sorprenderme. ¿Ya? Sí, me invitaron y dije, ok, voy. Y así que vine y me cautivaste. Es un trabajo muy bonito. Soy nadador también. Entonces, los sonidos que representaste son los que escucho. Me sumergí junto con el trabajo que hiciste. Las tomas que hiciste al final, donde, bueno, yo creo que como invertiste la pantalla, no sé qué juego ahí técnico hiciste, pero fue increíble, fue muy bonito. Te felicito sobre ese trabajo y felicito lo que hiciste acá también. Eso solamente, y solamente preguntarte hasta cuándo va a estar tu trabajo expuesto en Matuca Nación. Va a estar hasta el 3 de agosto
Y paso el dato de que el 2 de agosto voy a lanzar el libro y se va a hacer como el cierre de la exposición y va a haber un vino de honor, así que están súper invitados si quieren ir. Entonces ahí hay fotogramas de la película, esculturas, todo lo de las videoinstalación, porque ha sido un proceso de muchos años. Así que me encantaría que fueran. Y me encanta tu comentario, porque bueno, esa vez que presenté en Maitencillo y Concón, lo que más fueron nadadoras. Y como que yo veía viendo la película y decían así. Y yo decía, oh, qué bacán. Porque yo, claro, a mí cuando hacían el sonido yo les decía, no, ese sonido no. No, eso sí se escucha. Es muy imaginario, pero hay sonidos coherentes dentro de eso. Y también la idea era que el sonido tocara, que era algo de lo que quería hablar también del sonido, que el sonido te tocara como las ondas de agua, como esos chorros de las lobas cuando pasan y te tocan. Entonces eso es muy... Por eso tenía que ser inmersivo el sonido. Y arriba yo les decía, no, es que el sonido arriba tiene que ser seco, así como súper así literal. Y las luces tenían que ser un tipo de cámara arriba y otro tipo de cámara abajo y así. Bueno, hubo 2 cámaras igual, pero también un tratamiento de color, que también fue muy bonito eso, así como trabajarlo como pintura. Porque también el agua es muy pictórico, o sea, es muy bien abstracto todo. Tantos azules, tantos luces y todo. Eso. Gracias. Bueno, estamos en el estreno de esta película. Sigan en redes sociales, en Instagram. Ah, fantástico, si tú llevas el tiempo, así que adelante. Hola, mi nombre es Macarena, quería apoyar al Nacho aquí. Somos todos compañeros de natación. Y yo también nado en el mar, en Concón, en otro grupo de mujeres. Sí, en las Conchitas. Y bueno, aquí todos vinimos por el amor al agua, ese refugio que tú comentaste hace un rato y que lo conversé justo el otro día que fui a nadar con una de mis compañeras de nado, de una palabra que me ha quedado dando mucho vuelta y tiene relación con esa última toma, que como que me costó descifrarla, como que me descolocó, como que la podría haber seguido mirando mucho rato más, la inversa, que hablaba con la Tami, con esta amiga, de cómo el mar te sostiene. Más que un refugio, creo que es un sostén. Y por eso quizás me dejó pensando, como maquinando mucho esa imagen, porque cuando uno está en el mar no se da cuenta o no quiere pensar en la inmensidad, creo yo. O que en realidad hay una masa de agua tan grande, infinita casi, bajo tuyo. Entonces el haber dado vuelta a esa imagen, de esa sensación que uno está nadando y que también uno no entiende por qué el mar es el refugio, porque es tan peligroso. Y hay animales que no siempre son tan amables como esas foquitas que se ven ahí felices. Es muy peligroso el mar también. Entonces esa imagen que se dio vuelta me hizo pensar en que en realidad uno a veces no quiere pensar en ese mar tan grande. Uno quiere respirar, uno quiere ser capaz de flotar, de atravesar las olas, de que ojalá no aparezcan esos animales. El otro día me encontré con un lobo marino y dio mucho miedo. Entonces esa imagen me va a dejar pensando harto rato, porque creo que concientiza la idea de no saber si uno está flotando, está siendo sostenida o está bajo de todo, o no sé, o bajo los pensamientos, bajo la vida, que es también lo que comentaba Bárbara o Ilka. Así que eso, muchas gracias, me encantó el documental y la música también. Oye, gracias. Sería buenísimo que invitaran a los grupos de nadadores y nadadoras. El grupo de las Conchitas fue donde fui a nadar esa vez que yo estaba así, ay, me muero de miedo que no había hecho eso, porque las aguas del continente son oscuras, no son transparentes como esta. Y eso sí me dio un poco de temor. Pero pasa también que, bueno, es lo que dices tú, que te sostiene, pero también yo di vuelta a la cámara porque es lo que uno hace, o sea, lo que uno hace es que pierde de alguna forma el horizonte. Al sumergirse uno
forzosamente tiene que ponerse cabeza abajo y cambiar tu punto de vista. Y mirar el mundo al revés. Y el caso de las chicas de nado sincronizado, de hecho, empezó con ellas que empecé a hacerlo, que hacen todo con la cabeza dada vuelta. Yo no me daba vuelta, yo lo que hacía es que porque me entraba el oído, daba vuelta la cámara. Y cuando revisé las imágenes dije, oye, esto da vértigo. Y después supe que había muchas chicas y nadadoras que toman pastillas para el vértigo. Y ese vértigo ha sido un tema de trabajo súper interesante, porque es como esa cosa también de cuando te vas a tirar al agua y es como, te da vértigo también. Y ves así, y como eso que hace Bárbara, que se tira el bote al agua gélida. O sea, yo todas las veces salto cuando lo hace, porque imagínense el choque que siente con ese frío. O sea, uno que se mete con traje al mar, o sea, que son 14 grados, hay que se metan 2 grados. Pero ese vértigo te hace trabajar muchas cosas, como el hecho de esos instantes en que tú vuelas para caer al agua, pero el verdadero despliegue es cuando estás en el agua, ¿no? Porque el vuelo es muy breve, pero en el agua tú realmente te despliegas y sí puede ser un ambiente peligroso, pero da algo que no pasa en ningún otro lugar. En ningún otro lugar tú te puedes sentir ese nivel de... Es que lo explica muy bien Bárbara, que no necesitas nada más. Y eso es la sincronía. El nombre no salió del nado sincronizado, salió de eso, de cuando no te hace falta nada más y todo está en sincronía. Y eso te lo da, para mí, el agua. Bueno, con estas hermosas palabras, yo creo que ha sido una conversación realmente muy motivante, sobre todo por los testimonios de ustedes. Les pedimos que recomienden esta película, síganla en Instagram, Sincronía Doc. Y están recién comenzando este proceso, vas a estar en distintas partes de Chile, así es que, bueno, y pues, principalmente vengan al Centro Arte Alameda. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy día. Y va a estar allá en Valparaíso, en Insomnia. Seguro, red de salas de cine. Sí. Ya, pues muchísimas gracias y vayan a nadar. Gracias.